Muy buenas noches, mi nombre es Lisandro Alchevli, estudiante Saya A, segundo año Derecho. Hoy le vamos a hablar un poco sobre las fases de la redacción. La redacción de un escrito académico tiene 4 fases generales, según Serafini en 1999 la llama reglas. Se trata no más que planificar, producir ideas, producir el texto, corregir. Tenemos también la invención, búsqueda de información, definición y concretación del tema. La redacción, la jerarquización de ideas. La evaluación, hay que leer el texto desde diferentes perspectivas, autor, lector, revisar aspectos de forma como de contenido. La corrección, mejorar calidad tanto en forma como en contenido. La edición, todavía se pueden incorporar algunas correcciones y la publicación. Tenemos que, dijimos que tiene la planificación, redacción y revisión y corrección en las etapas de la redacción. En el proceso de producción de texto, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades laborales y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción no es más que un informe, una carta, un oficio u otro texto de carácter funcional. Los detalles que debemos tomar en cuenta antes de redactar un texto es el asunto, el tema, los tipos de texto, su estructura, la ortografía, las características de audiencia, a quién se dirige el texto, los aspectos lingüísticos y gramaticales, características del contexto comunicativo y estrategias para escribir el texto. En la etapa de la producción de texto tenemos que comprender actividades que van más allá de la estructura. Hay tareas previas, posteriores a lo que ellos no debemos descuidar. De modo general, la producción de texto comprende 3 etapas: planificación, textualización y revisión. En la planificación es una etapa que corresponde a la generación y selección de ideas. Ahí vamos a seleccionar todas las ideas para luego elaborarlas en un esquema previo, mapas mentales, toma de decisión sobre la organización del discurso, el análisis de las características y de los posibles lectores y del contexto comunicativo. Es necesario contar con suficiente material e información, tener a la mano cifras, datos, fechas, citas y poner en claro mediante una guía o un esquema el orden que deberán aparecer en el escrito. Tenemos unas interrogantes que durante esta etapa habrá que dar respuestas a estas siguientes: ¿a quién está dirigido el texto? ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? ¿En qué calidad escribe el autor? ¿A título personal, en representación de alguien? ¿Con qué propósito escribe? Por otro lado tenemos la textualización. Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan, lo que se ha pensado, que se traduce en formación lingüística, y esto implica una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del curso. Durante la etapa de redacción se debería escribir lo más rápido posible, sin preocuparse de la corrección ni del estilo. Lo que se está escribiendo es simplemente un borrador. Mientras más rápido escriba, más natural y espontáneo resultará el escrito. Será más agradable y fresco. Durante la textualización se deben considerar algunos aspectos como el tipo de texto, la estructura, lingüística textual, lingüística oracional. Por otro lado, otra fase tenemos la revisión. Orientada a mejorar el resultado de la textualización, se cumplen tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencias, vacíos u otros aspectos. Se dan muchas respuestas a la interrogante como: ¿hay coherencia entre diferentes apartados de texto? ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? ¿Hay casos de impropiedad e ambigüedad? Las etapas de revisión incluye también reflexión sobre el proceso de producción textual. En realidad, la metacognición, que es la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas, abarca las diversas etapas. Durante las 3 etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar problemas de tipo lexical o gramatical. En el proceso de redacción, mucha gente preferiría realizar cualquier otra actividad antes que sentarse a escribir. Para la mayoría, la redacción es una labor muy difícil, pesada. Es comprensible si se observa que la mayoría realiza simultáneamente las 3 etapas del proceso de redacción: planifican, redactan y corrigen a la vez. Es muy frecuente ver personas sentadas frente a una computadora sin tener todavía una idea clara de lo que se va a escribir. Pasan como los autores de textos, de novela. Pasan 3 minutos mirando el cielo raso, con la mente en blanco, tratando de imaginar cómo empezar. Al fin se deciden y escriben unas cuantas líneas, luego las leen una y otra vez, borran y cambian algunas palabras y otras veces
en vez se pone a pensar que sigue, otra laguna mental y al final encuentra cómo continuar, leen todo lo que ha escrito y así sucesivamente. Es un derroche de tiempo y energía. Esta forma de redactar es ilógica, es lógicamente muy difícil y pesada, es un esfuerzo demasiado grande para los organismos y este se protege rechazando el trabajo de redacción. Esto es todo muchas gracias.